Muy buenas estudiantes de la institución educativa Rosa de Sarón. En este video tutorial trataremos de explicar en lo que respecta qué es la periodicidad química. La periodicidad química, en pocas palabras, trata de comprender o tiene como objetivo relacionar las propiedades de cada uno de los elementos, cómo están organizados verticalmente y horizontalmente en la tabla periódica. Pero para esto tenemos que tener en cuenta algunos antecedentes que previamente ya se ha explicado, como por ejemplo que son las propiedades físicas, que son las propiedades químicas, comprender algo lo que es masa atómica y configuración electrónica. Masa atómica se puede definir como la masa de un átomo expresada en unidades de masa atómica, que abreviado se utiliza la palabra UMA. UMA se define como una masa exactamente igual a un doceavo de la masa de un átomo de carbono 12. A partir de unas investigaciones previas, se tuvo en cuenta principalmente el carbono 12 para poder hallar la masa atómica de los demás elementos, conocidos hasta ahora. La configuración electrónica es una tabla que se utiliza en la química para poder comprender cómo está situado o cómo están organizados los electrones de un átomo. Voy a dejar un link de YouTube donde se explica de mejor forma este tema, ya que pertenece a un tema aparte para poder comprenderlo mejor. La tabla periódica desde el siglo XVII se estuvo tratando de organizar. Personajes químicos como Meyer intentó organizar la tabla, de hecho lo organizó, pero solamente tenía en cuenta propiedades físicas. En cambio, químicos como Dmitri Mendeleev en el año 1869 alcanzó a organizar 63 elementos. De hecho, de esos 63 elementos predijo algunos elementos de que en un futuro existiría, y de tal manera así se dio. Mendeleev tuvo en cuenta, a diferencia de Meyer, tuvo en cuenta propiedades químicas, ya que Meyer simplemente tuvo propiedades físicas. De esta forma, la organización de la tabla periódica de Mendeleev fue la más aceptada en el campo de la química. La ley periódica consiste en las propiedades de los elementos que dependen periódicamente de la masa atómica de dichos elementos. ¿Qué quiere decir? Que la masa atómica es indispensable para poder comprender cada uno de los elementos y cómo se organiza en la tabla periódica. En el año 1913, Moseley postuló que la emisión de los rayos X emitidos por un elemento se relacionaba de manera precisa con el número atómico de elementos. Lo que trato de decir Moseley es que si un átomo tiene en su estructura elementos subatómicos, que son los electrones, eso quiere decir que es probable que pueda emitir rayos X, o en pocas palabras podría emitir energía, cosa que se tuvo en cuenta para poder organizar la tabla periódica. En la tabla periódica, el ordenamiento de los elementos se basa en la estructura atómica y en la configuración electrónica de los elementos. Por eso es clave que usted vea el link donde se explica la configuración electrónica para poder comprender de mejor forma cómo se organiza la tabla periódica. Aquí podemos observar la tabla periódica, cómo está organizada. La tabla periódica está organizada por grupos o familia y periodo. Los elementos que están organizados por grupo, los grupos son aquellos que se enumeran del 1 al 18. Bueno, algunas tablas periódicas lo enumeran del 1 al 18, mientras que otras tablas se organizan de esta forma: 1A, 2A, 3B, 4B, 5B, 6B, 7B, 8B, 1B y 2B, 3A, 4A, 5A, etc. Listo. Lo que me quiere indicar el grupo
el grupo o la familia de la tabla periódica, ahí me está indicando es el número de electrones en la capa de valencia. También les decía que está organizada en periodo. El periodo va del 1, del 2, el 3, el 4, el 5, 6, 7, que me está indicando el nivel máximo de energía de un átomo. También están organizados por la forma de un orbital y se tienen en cuenta algunos otros aspectos. También, bueno, aquí dice lo que expliqué previamente, dice que en la tabla periódica actual los elementos están ordenados verticalmente en grupos o familias que poseen propiedades físicas y químicas similares. Los grupos o familias están numerados del 1 al 8, cada número va seguido de una letra A respectivamente y B de elementos de transición. El número de cada grupo identifica el número de electrones de valencia, como ya le había mencionado. Similitudes de la configuración electrónica. Bueno, se entiende que la valencia es la capacidad de combinación que tiene un elemento. O en pocas palabras, también se le dice que la valencia son los los electrones dispuestos en la última capa de qué átomo sea. Periodos o regiones. Bueno, cada periodo o renglones inicia con un nuevo nivel principal, llenando el subnivel S, los subniveles internos D y F si los hay y el subnivel P. La tabla periódica también está organizada dependiendo del subnivel. Ya el subnivel simplemente es un número cuántico que se tiene en cuenta al momento de organizar la tabla periódica. Estos subniveles me va a definir la forma del orbital dependiendo del átomo. Por ejemplo, todo lo que se encuentra en el subnivel S van a presentar la forma de una esfera, lo que se encuentra en el subnivel P van a presentar la forma de una mancuerna o una pesa, lo que se encuentra en el subnivel D van a presentar la forma de una hoja de trébol y la subnivel F ya presenta algunas formas indefinidas. La tabla periódica también está organizada de metales, no metales y metaloides. Los metales son los que vamos a observar de color verde, mientras que los no metales de color azul, y los metaloides quiere decir que comparten características físicas y químicas tanto como para los metales y los no metales. Propiedades periódicas. Algunas propiedades físicas como la densidad, la temperatura, la temperatura de fusión y la temperatura de ebullición está relacionada con el tamaño del átomo, pero ¿cómo podemos saber cuál es el tamaño del átomo? Para poder calcular el tamaño del átomo se tiene en cuenta el centro del átomo, que sería el núcleo, hasta el punto máximo, hasta la última capa de valencia o último electrón de dicho átomo. De esta forma podemos calcular el radio de dicho átomo, pero también puede ser la mitad de la distancia entre los núcleos de dos átomos metálicos adyacentes o moléculas diatómicas. ¿Qué quiere decir? Que si tenemos una molécula diatómica, digamos que esta es una molécula de hierro, que hierro es un metal, esta es otra molécula unida, y se toma la distancia entre los dos núcleos, vamos a tener un diámetro, pero si dividimos ese diámetro por la mitad, vamos a tener lo que es el radio. El radio atómico está organizado en la tabla periódica de manera ascendente y descendente. ¿Qué quiere decir? Que lo que se encuentra en el grupo 8A hacia el 1A me está indicando que el radio atómico está disminuyendo, mientras los elementos que se encuentran desde el 1A hasta el periodo 7 me está indicando que el radio atómico va aumentando. Entonces aquí se muestra claramente cómo están organizados. Y me está diciendo que el tamaño del átomo del litio
es mucho más pequeño que el tamaño del rubidio o el potasio, o ya sea el sodio. Listo. También me está indicando que el litio es mucho más pequeño que el flúor, que el oxígeno o que el propio nitrógeno. En pocas palabras, algunos metales tienen mayor tamaño que algunos gases, como por ejemplo el nitrógeno, el oxígeno o los no metales. Aquí podemos observar la tabulación del radio atómico respecto al elemento o átomo. El flúor me está indicando que el número atómico del flúor es de 10 con un radio atómico más o menos de 60 o 70. Por ejemplo, acá me está indicando que a medida que va aumentando el número atómico es probable que aumente el número del radio atómico. Bueno, la energía de ionización. La energía de ionización es la cantidad de energía necesaria para separar un mol de electrones de un mol de átomos en fase gaseosa. La magnitud indica qué tan unidos están el electrón al átomo. Mientras mayor sea la energía de ionización, mayor será la dificultad para quitar un electrón. Eso quiere decir que algunos átomos o elementos se requieren de mayor energía para poder ceder o para poder compartir un electrón. Energía de ionización. También hay algo que se conoce como potencia de ionización o cómo es eso de que están organizados la energía de ionización. Me está indicando que desde el punto extremo del lado izquierdo hacia la derecha crece lo que es la energía de ionización. Eso quiere decir que de los no metales hacia los no metales me está indicando que la energía de ionización aumenta. Ya. Y desde el periodo 1 hasta el periodo 7 me está indicando que esa energía también aumenta. Entonces, en pocas palabras, está diciendo que los elementos no metales tienen mayor energía de ionización que los metales. Bueno, los no metales tienen mayor valor de energía de ionización comparado con los no metales porque tienen más electrones en el último nivel o capa de valencia, lo que dificulta quitar electrones. Los metales tienen menor valor de energía de ionización comparada con los no metales y gases nobles. Los gases nobles son los que tienen la mayor valor de energía de ionización comparada con los metales y los no metales porque tienen su subnivel de energía completo de electrones. Bueno, aquí viene la parte de lo que es la electronegatividad. La electronegatividad es la capacidad de un átomo en una molécula de atraer así a los electrones del enlace. Bueno, simplemente la electronegatividad se entiende como esa capacidad de poder atraer otro elemento. Por ejemplo, cuando un no metal trata de atraer un metal, entonces la electronegatividad de los no metales suele ser mayor, por lo mismo que sucede con la energía de ionización. Entonces, entre mayor sea la energía de ionización, mayor también será la electronegatividad. Aquí se puede observar que al igual que la energía de ionización, la electronegatividad aumenta desde el grupo 1A hasta el 8A. Pero del periodo 7 al periodo 1 disminuye. Bueno muchachos, esto es todo por hoy. Si tienen alguna duda, comentar en la plataforma Classroom.